Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hanmaum en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Young Song Cho de la iglesia Hanmaum en Chuncheon. Yo sufrí mucho en mi vida porque estaba llena de odio y rencor. Pero hoy les quiero compartir la gracia de haber encontrado la felicidad y la libertad al encontrarme con Jesucristo resucitado. Mi familia era un poco diferente a los demás. Mi padre había nacido en Corea del Norte y amaba mucho el alcohol, pero aún así él era muy dedicado con sus hijos. Yo era un poco atolondrada. Cada vez que me olvidaba algún elemento escolar, mi padre me alcanzaba a la escuela, me planchaba el uniforme y durante la secundaria me acompañaba al colegio cuando se me hacía tarde. Pero mi padre siempre fracasaba en sus negocios, mientras que mi madre siempre tenía éxito en lo que hacía. Gracias a la influencia de mi madre, yo era una niña muy decidida e independiente. Mi familia siempre me advertía diciéndome que por favor consultara con las personas de mi alrededor cada vez que tenía que tomar alguna decisión importante. Y yo les decía, ¿que lo consulte con alguien? No necesito consejos de nadie. Yo ya tomé la decisión. Cuando estaba decidida a algo, jamás lo consultaba con alguien y terminaba haciendo las cosas a mi manera. A los 25 años me encontré con un hombre. Él tenía 34 años, era robusto, de espíritu libre y con mucha confianza en sí mismo. Eran tiempos difíciles para mí, por eso sentí que él podía aceptar todo de mí, así que me casé con él. Luego de casarnos, mi marido no se detuvo a tomar nuevos desafíos. Él era un empleado comercial muy exitoso, pero de un día al otro decidió estudiar teología y se convirtió en pastor. Luego de 2 años de dedicarse como pastor, cambió de idea y abrió un instituto. Cuando comenzaron a surgir algunos problemas en el instituto, nos mudamos a Chuncheon. Mi marido, quien siempre estaba en busca de nuevos desafíos, cambió de instituto 3 veces mientras soñaba lograr una nueva cadena de institutos a nivel nacional. Me peleaba mucho con mi marido porque debía hacerme cargo de todos los problemas que generaba. Sin alternativas, tuve que firmar de garante e incluso la casa de mis padres tuvo que ser hipotecada. Cuando llegó la crisis financiera, todas nuestras posesiones terminaron embargadas y la casa de mis padres estaba por confiscarse. Pensé que esto nos llevaría a la muerte a todos, por lo que peleé duro con mi marido para vender el instituto. Luego de esto, mi marido comenzó a trabajar en el hospital de mi cuñado. Un día, mi marido recibió la llamada de un amigo de los Estados Unidos y apostó a vivir el resto de su vida allí. Yo no pude detenerlo. Ya era muy difícil la convivencia con él y pensé que no habría nada que perder si mi marido tenía éxito en los Estados Unidos. Mi marido se fue a los Estados Unidos y yo me quedé viviendo en la casa de mis padres. Cuando llegó a los Estados Unidos, comenzó a trabajar como taxista, luego cambió de empleo varias veces hasta que finalmente encontró un trabajo estable como comerciante y entregador de artículos de belleza. Tuvo bastante éxito con esto. Por cuestiones de la visa, mi marido no podía regresar a Corea, por eso nos pedía a mí y a mis hijos que fuésemos a los Estados Unidos durante las vacaciones. Pero era muy difícil cada vez que visitaba Los Ángeles. Luego de la primera semana, comenzaron las peleas con mi marido. Como se me sentía incómoda al estar con él, recorrí varios lugares de Estados Unidos durante un tiempo largo. Viajé a Las Vegas, al Gran Cañón, a Disney y a todos los lugares famosos, pero mi corazón no estaba en paz. Mi hijo estaba contento, pero yo me sentía muy mal. En esos tiempos, mi marido estaba entregando mercadería desde Los Ángeles a San Francisco. Una vez lo acompañé y me di cuenta que era un trabajo muy duro. Tenía miedo de que nos baleen, por lo que ni siquiera pude bajar el vidrio de la ventana. Estando en los Estados Unidos, quedé impresionada de mi marido. Durante la semana, mi marido trabajaba muy duro y los fines de semana disfrutaba recorriendo diferentes lugares. Fuimos a ver a los LA Dodgers, donde pertenecía el jugador Park Chan-ho. Recorrimos hermosas playas alineadas sobre departamentos bajos junto a toda la familia, pero yo me sentía triste porque me sentía una pobre mujer asiática. Cuando regresé a Corea, luego de visitar a mi marido, fueron muchos los gastos a pagar con la tarjeta de crédito. Eran varias las incomodidades, por lo que comencé a buscar excusas para no ir más a los Estados Unidos. Había muchas personas que me aconsejaban vivir en los Estados Unidos. Me decían que el nivel de vida era mejor que el de Corea, sin embargo, yo no me sentía muy a gusto con lo que me decían. No quería sentir esa soledad que se siente al estar en un país tan grande. El negocio de mi marido comenzó a tener dificultades y perdimos el contacto con él. Como yo tenía una personalidad muy insistente, me enfoqué en pagar las deudas. Esto tenía su cierta manera diversión. Cuando ya casi la deuda había terminado, sentí todo ese rencor y odio que había estado guardando todo este tiempo. Sabía lo destructivo e infernal que era odiar a alguien,
pero no podía detenerme. Sentí mucho odio hacia mi marido porque él me había dejado pobre y sola. Mi marido tenía una personalidad muy fuerte y cuando se enojaba no había nada que lo frenara. Como lamentaba mucho mi situación, odiaba a mi marido con todo mi corazón. El odio y el rencor hacia mi marido me estaban destruyendo. Hasta que quise comenzar de nuevo mi vida. Por eso solicité el divorcio. Mi marido regresó a Corea y pasamos un tiempo muy difícil en el juzgado. El juicio duró mucho tiempo y no estaba resultando bien. Durante esos tiempos, yo quedé totalmente destruida. Había perdido mucho peso, mi cuerpo estaba todo abrotado y parecía un monstruo. No había nada que pudiera hacer más que estar recostada. Aunque tuviera hambre, no tenía fuerza ni para cocinarme. No tenía ganas de vivir. El odio hacia mi marido me estaba volviendo loca. Poder de acción, confianza y precisión eran las palabras que me representaban, pero todo se derrumbó al pasar por varias crisis y por el odio hacia mi marido. No podía aceptar que mi vida hubiera fracasado. Por eso terminé internándome en el hospital. El doctor me hizo un diagnóstico psicológico que resultó ser un ataque de nervios. Hubo varias situaciones que me llevaban a la ira y siempre me ponían algodón en las rodillas porque sentía frío. Al principio no era nada serio, pero por los momentos difíciles terminé padeciendo de depresión. Me sentía avergonzada por todo lo que había vivido y quería morirme. Muchas veces abría los ojos en la sala de emergencia por sobredosis de pastillas. Las personas de mi alrededor intentaban ayudarme, sin embargo, la depresión se volvía cada vez más seria. Yo me avergonzaba de mi pasado. Temía que alguien se enterara. Odiaba mi debilidad. Me gustaba el pintor Renoir y soñaba con llevar una vida como la de las mujeres que aparecían en sus pinturas. Una vida confortable y de paz. Al pensar que mi marido fue quien arruinó esa pintura, me llenaba de rencor hacia él. A pesar de que iba a la iglesia desde muy pequeña, yo era completamente la dueña de mi vida. Pensaba que la vida dependía de mi esfuerzo y que debía cambiar aquello que no estaba bien. Y pensaba que los momentos difíciles de la vida eran el punto de cambio para un nuevo comienzo. Estaba tan orgullosa que pensaba que caer hasta lo más bajo me llevaría a mejorar la corriente de la vida. Me consideraba una persona malvada delante de Dios, mucho más que el diablo. Sin embargo, no me arrepentí. Luego de eso, sufrí terribles dolores y ataques de ansiedad. Por eso, tomé la decisión de ir a los cultos de oración de madrugada, y esto duró alrededor de un año. Pero cuando algo me provocaba heridas o tenía momentos difíciles, los pensamientos me atacaban. ¿Qué pensarán las personas de mí? ¿Se reirán de mi situación sabiendo que yo sufrí de depresión? Me atacan este tipo de pensamientos, no podía dormir y volvía a la depresión. Con esa desesperación que ya no podía controlar, oré todas las noches en la iglesia durante 6 meses y sentí que me estaba recuperando. Me sentía agradecida, feliz y en paz. El mundo era bello ante mis ojos. Pero había un porcentaje de mi vida que no se resolvía. Parecía ser que la depresión se había resuelto gracias a las oraciones tan fervorosas, pero tenía momentos difíciles por el juicio y la condena. Yo trabajaba en una pequeña escuela media, y allí habían 2 maestras que iban a la iglesia Hammaum. Ellas eran muy diferentes a mí, por lo que tuve ganas de ir a esa iglesia. Por eso, un día asistí al culto de alabanza de los sábados y me sentí muy feliz. En primer lugar, muchas heridas fueron sanadas por medio de las alabanzas, y el pastor que había nacido en Corea del Norte me hacía recordar a mi padre. El pastor dijo que este mundo era oscuridad por medio de la palabra, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Era la primera vez que escuchaba eso. Y él también dijo, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Y luego proclamó el Evangelio de la Resurrección. Fue tan impactante que sentí un golpe en el corazón. Todo lo complicado se me ordenó completamente. Así es, todo este tiempo tan largo que sufrí depresión no era por otra cosa. No hay razón para complicarme. El mundo siempre ha sido oscuro y malvado. Por eso, mientras más toco y pienso este mundo oscuro y malvado, más me deprimo. Yo no soy una persona extraña. Jesús resucitó y soy salva. Me sentí muy feliz. Estaba tan encantada con la palabra de la resurrección que me reunía a dar culto con la comunidad todos los días. Al escuchar estas palabras tan nuevas para mí, sentí cada vez más el deseo de estar delante de Jesucristo resucitado. Por eso comencé a leer y a escuchar repetidamente el libro de Juan.
Un día estaba escuchando la palabra del libro de Juan y recordé la confesión de Tomás de Señor mío y Dios mío, y me sentí totalmente atrapada. Pude ver que Tomás había colapsado en el momento en que Jesús, quien resucitó con un cuerpo espiritual, se apareció delante de él y le dijo que toque las heridas de sus manos y meta su mano en su costado. Cuando se me hizo real la imagen de cuando Tomás se rindió delante de Jesús, no me quedó otra que rendirme. Desde pequeña, las personas me decían que era muy inmadura, y de adulta la vida me resultó muy difícil. Pero al encontrarme con Jesucristo resucitado, encontré la razón de por qué era tan inmadura y había tenido una vida tan difícil. Era porque no había creído en Jesucristo resucitado y yo era la dueña de mi vida. La razón por la cual la vida me era tan difícil no era por mi marido. Era porque yo había vivido mi vida como si fuese la mía, amando libremente este mundo. Yo esperaba que mi vida fuera especial. Por eso soñaba que mi marido tuviera éxito en los Estados Unidos. Pero la vida allí no era la que yo había soñado. Había soñado una nueva vida, pero todo fracasó. Por eso odié todo, estaba deprimida y quería morirme. Todo tenía que suceder según mi voluntad. Me sentía conforme solo si las cosas se dan a mi manera. Yo me consideraba la persona más sagrada en todo este universo. Pero yo era igual de malvada que el diablo. Dios mandó a su único hijo y lo entregó como sacrificio en la cruz por alguien como yo. Él clavó en la cruz a su precioso hijo Jesús. Lo hizo porque yo era su hija, para perdonarme del pecado de haber vivido a mi manera, ocupando el lugar de Dios. Entregó en mi lugar a su único hijo Jesús como sacrificio, clavándolo en la cruz. Yo, que era malvada como el diablo, era considerada como hija de Dios. No supe qué hacer delante de ese inimaginable e inexplicable amor de Dios. Todo este tiempo había estado tan encerrada en mis propios problemas, sintiendo lástima por mí misma, que ignoré el corazón del Dios Padre. Me di cuenta de que esto era un terrible pecado. Dios mandó a su único hijo en forma humana a esta tierra, por alguien como yo que merecía ir al infierno y que no podía vivir con su propio esfuerzo. Y Jesús murió clavado en la cruz por mis pecados y resucitó mostrándome que Él es Dios. Él era mi dueño. La resurrección era realmente el amor de Dios quien entregó todo por medio de Jesús. Por medio de la resurrección, Dios cumplió todo y pude conocer su amor. Y comprendí cuán abominable es el pecado de no creer en Jesucristo resucitado y haber vivido como si fuese yo la dueña. Con lágrimas me arrepentí del pecado de no haber creído en Jesús. Desde ese momento pude decir amén a todas las palabras de la Biblia. Y las prédicas del pastor comenzaron a sonar diferentes. Durante los cultos de los domingos, el pastor decía que nuestro viejo hombre había muerto junto a Jesús cuando él murió en la cruz. Pero yo no lo podía creer. Mi viejo hombre estaba completamente muerto. Por lo tanto, mi viejo hombre, que sentía rencor, también me había muerto. Cuando se me hizo real que mi viejo hombre había muerto, ya no sentía odio al pensar en mi marido ni en ninguna otra persona. Ya no sentía enojo en ninguna situación. Y también, por medio de la prédica del pastor, me di cuenta de que yo era una vida unida a Jesús y que Jesús vivía junto a mí siempre. Saber que Jesús estaba junto a mí me dio una gran fuerza. También, por medio de la palabra de Romanos 14:8, el pastor dijo que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Esta palabra me dio mucho gozo. Siempre sentí que debía estar más alerta que los demás porque yo sola tenía que hacerme responsable de todo, y por eso la vida me parecía más dura. Pero la palabra me decía que aunque muriera o viviera, yo pertenecía al Señor. Esto me dio seguridad y me sentí libre. Antes me era muy difícil ser maestra, por eso siempre estaba calculando mi pensión como funcionaria pública para ver cuándo dejaría de trabajar. Pero cuando se me hizo real la palabra de que Jesús vivía conmigo siempre, Dios me llenó de una paz increíble. Como sabrán, antes era una persona muy depresiva y muy nerviosa. Por eso tuve facilidad para leer el corazón de los niños. Al reconocer ese corazón dolorido, oprimido y complicado que hay detrás de esa imagen valiente y alegre de los niños, podía comprenderlos completamente. Actualmente estoy enseñando a niños de primer grado. A pesar de que son muy ruidosos y alborotados, me siento muy cómoda con ellos. Espero con paciencia todo el alboroto y luego comienzo la clase. Al final de la clase, los niños ya están con las sillas sobre sus escritorios, preparados para salir corriendo del aula. Ni bien termina la clase, las sillas se caen por todos lados y el aula se vuelve un caos. Sin embargo, en medio de eso, yo siento paz.
Cuando limpiamos el aula junto a los niños, me siento muy feliz. Me siento muy satisfecha. Como sé que esta alegría no sale de mí, me siento muy agradecida. Por medio de la resurrección, conocí el invisible eterno reino de los cielos. Esto me hace compartir el Evangelio con aquellas personas que son engañadas por el diablo y reciben heridas, sienten rencor y ven de una manera difícil pensando que este mundo es todo. Hay un amigo de mi hijo a quien conocí cuando mi hijo ingresó al servicio militar. Este amigo tenía un gran anhelo por recibir el Evangelio, pero como vivía muy lejos, le era muy difícil asistir a los cultos. Pero encontró un empleo en Chuncheon y juntos asistimos a todos los cultos. Luego de recibir a Jesús como su dueño, se enfocó en la palabra y la oración y ahora se convirtió en un gran misionero que comparte el Evangelio vaya donde vaya. Junto a su líder, hace una reunión de cristianos en la universidad, asesora a los estudiantes compartiéndoles el Evangelio y hasta les comparte a los padres que tienen problemas con sus hijos. Comparte el Evangelio en las calles y en los mercados junto a los miembros de la iglesia. Me siento muy feliz por él. Ahora que Jesús es el dueño del corazón, soy capaz de aceptar a las personas como son. Fui llena de amor hacia las personas porque me convertí en una persona de oración que comparte el Evangelio con amor. Mis días están llenos de gozo y agradecimiento porque Jesús está siempre conmigo. Jesucristo resucitado vino a buscarme cuando yo estaba destruida en medio de la desesperación. De ahora en adelante viviré siendo una misionera que alardea a Jesús resucitado. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.